Hola, soy Paula. Hoy quiero contarles algo que me viene ocurriendo, pero para esto voy a mostrarles primero cómo es mi día a día. Me levanto diariamente muy temprano para ir a estudiar. Me arreglo y me preparo un buen café para comenzar el día. No me gusta desayunar antes de ir a la facultad, así que lo que hago es comer alguna galletita en cualquier momento. Al mediodía voy corriendo a mi depto para almorzar. De camino a casa suelo comprar algo. No tengo mucho tiempo para cocinar. No me gustan las verduras. Prefiero la hamburguesa. Salgo corriendo nuevamente para trabajar. Soy recepcionista. Paso todo el día en la compu registrando a la gente que ingresa. Sí, ya ven, no me puede faltar el café. Cuando llega la noche estoy muy cansada, pero tengo que sacar fuerzas para seguir estudiando, así que como algún pastel o unos chocolates. Duermo unas 5 horas por día. Últimamente no me estoy sintiendo muy bien. Un día desperté y había como una especie de borrón oscuro que tapaba mi vista. Él desapareció, así que pensé que había sido solo por ese día. Pero no fue así. Esto me ha vuelto a pasar. Después aparece como una criatura que martilla constantemente mi cabeza. Por eso he decidido consultar. Hola Paula, contame el motivo de tu consulta. Hola Doc, he tenido unos dolores de cabeza muy fuertes. Siento que me están haciendo la vida imposible. No puedo estudiar, he tenido que pedir muchas incapacidades en el trabajo. Ya no puedo salir con mis amigos. Perfecto, ¿y esto cuándo empezó y cuánto dura cada vez que te pasa esto? Hace 2 semanas me viene pasando. Bueno, en realidad ya había experimentado en meses anteriores dolores de cabeza que se me calmaban después de tomar un tafirol, pero siento que cada vez se me hacen más intolerables e interfieren en mi día a día. Duran aproximadamente unas 6 horas. Bien, y si tenés que ubicarme el dolor en tu cabeza, ¿en qué sector te duele? ¿O es toda la cabeza? No, siempre es de un lado de la cabeza. Perfecto, y si me tenés que describir el dolor, ¿cómo lo puedes decir? Un dolor pulsátil. ¿Y qué intensidad tiene, no? Es un dolor que comienza siendo moderado y luego se vuelve muy intenso. Bien, y si tengo que decirte ese dolor del 1 al 10, ¿cuánto me lo puedes decir? Del 1 al 10 diría que un 8. Perfecto. ¿Lo asociás o sentís que empeora con la luz, los ruidos, los olores, los movimientos? Siempre empeora con los movimientos. En ese momento no tolero mucho la luz ni sonidos muy fuertes. Solo quiero dormir. Perfecto. Y además del dolor, ¿has sentido algún otro síntoma, algún otro malestar que preceda o acompañe al dolor de cabeza? Sí, antes de que comience el dolor, siento náuseas, he tenido vómitos y a veces una especie de borrón oscuro que tapa mi vista. Perfecto. Ahora te quería consultar, ¿tenés alguna enfermedad de base? Diabetes, hipertensión, sos tabaquista. No, no padezco ninguna enfermedad. Perfecto. ¿Tomás alguna medicación en forma habitual? Anticonceptivos orales. Perfecto. Ok. Bueno, Paula, por lo que me contás, estamos ante episodios de migraña. El tratamiento de esto comprende tanto cambios en el hábito de vida y farmacológico. Dentro de los cambios de hábito te voy a recomendar que trates de dormir mejor, por lo menos 7-8 horas diarias, que cambies la alimentación y tengas una más balanceada. Dentro de esto agregarle frutas, verduras, evites la comida chatarra y el café en forma excesiva. Y además que cumplas las 4 comidas. Además, también tenés que tomar por lo menos 2 litros de agua diario, realizar ejercicio por lo menos 3 veces por semana durante 30 minutos.
Y dentro de lo farmacológico, debido a que no has seguido con el tafirol, te voy a indicar diclofenac o ibuprofeno, cualquiera de los dos. De igual manera, si ves que estos dolores no ceden con este medicamento o sentís que persisten por más de 72 horas o que es el peor dolor de tu vida, consultas en guardia. Lo que Paula tenía era un tipo de cefalea. Las cefaleas se definen por el dolor localizado a nivel craneal. Epidemiológicamente hablando, la cefalea es el motivo de consulta más frecuente en neurología, tanto en ambulatorios como en guardias. El 25% de los casos se deben a cefalea tensional y a migraña. Bien, existen dos grandes grupos de cefalea. Por un lado tenemos a las secundarias, que pueden ser secundarios a una enfermedad sistémica de base o a una patología estructural del sistema nervioso central. Por el otro lado tenemos a las cefaleas primarias, las cuales son la causa más frecuente de cefaleas y de las cuales vamos a hablar en este video. Y dentro de estas tenemos a la cefalea tensional, a la migraña y a la cefalea trigeminotalámica. La cefalea tensional es la causa más común de cefaleas. El dolor es bilateral, opresivo, en banda, de intensidad leve a moderada. Ahora bien, algo muy característico de estas cefaleas es que no se evidencian náuseas, vómitos, fotofobias y no se exacerba con el ejercicio. Las causas más comunes son la ansiedad, el estrés, los trastornos del sueño y alimenticios. En la migraña el dolor va a ser unilateral, hemicraniano, pulsátil, de intensidad moderada a intensa, es decir, poco tolerable. Por lo general se suelen acompañar de náuseas, vómitos, fotofobia, incomodidad al sonido o sonofobia. Algo muy característico de estas cefaleas es que algunas pueden presentar focalidad neurológica. A esta focalidad neurológica se la conoce como aura. Esta puede preceder o acompañar a la cefalea. Ahora bien, el aura puede ser positivo, por ejemplo si el paciente ve escotomas centellantes, o negativo si refiere una visión borrosa. Las cefaleas trigémino-autonómicas se van a caracterizar por presentar síntomas trigémino-autonómicos ipsilaterales a la cefalea, como por ejemplo rinorrea, epífora, tosis palpebral, sensación de ocupación nasal y auditiva. La cefalea más común dentro de estas es la cefalea de Horton o en racimo o en brotes. Se llama así porque va a presentar episodios de dolor intenso, unilateral, retro y periorbitario acompañado de los síntomas trigémino-autonómicos. Estas crisis van a durar entre 30 y 60 minutos, pudiendo presentarse en el día entre 1 a 8 veces. Esta cefalea es poco frecuente. Se puede desencadenar por estímulos triviales como cepillarse, hablar, fumar o espontáneamente. Esta patología va a tener una duración de 6 a 8 semanas. Y con respecto al tratamiento de las cefaleas tenemos: Lo primero que podemos hacer es establecer medidas higiénico-dietéticas que nos eviten desencadenar una crisis migrañosa. De más está decir que estas situaciones varían dependiendo de cada paciente, pero en líneas generales algunas de esas medidas son, por ejemplo, evitar alteraciones en el sueño y ayunos prolongados, evitar el consumo de nitratos y alcohol y limitar el consumo de café. En cuanto al tratamiento farmacológico, lo podemos dividir en el que usamos durante la crisis migrañosa, es decir, de ataque, y el que usamos de forma preventiva para evitarlas o como profilaxis. El que usamos durante las crisis migrañosas está encabezado en primer lugar por los antiinflamatorios no esteroides, como el ácido acetilsalicílico, el ibuprofeno, naproxeno, diclofenac o paracetamol. En segundo lugar, se pueden usar triptanos, como por ejemplo el sumatriptán, o anteriormente se usaban derivados de ergotamina como el migral. En aquellos pacientes que sigan utilizando derivados de la ergotamina, es importante aclarar que como máximo se pueden dar 6 por mes y que es necesario espaciar las dosis 4 días entre cada una. En tercer lugar, se pueden dar antieméticos como la metoclopramida o Reliberam. En el tratamiento profiláctico es importante destacar que como mínimo tiene que ser entre 4 y 6 meses de tratamiento. Como opciones terapéuticas tenemos betabloqueantes como por ejemplo el propanolol, bloqueantes cálcicos, antidepresivos tricíclicos como la tritilina, el topiramato o el ácido valproico. En un descubrimiento reciente también se están empezando a usar anticuerpos monoclonales que lo que hacen es bloquear el receptor para calcitonina. En aquellas situaciones donde se haya establecido un estatus migrañoso, es decir, donde la migraña haya durado más de 3 días y el paciente haya decidido concurrir a una guardia, se puede usar metoclopramida intravenosa y dexametasona intravenosa para terminar con la crisis. Por otro lado está el tratamiento no farmacológico o de higiene durante la crisis migrañosa. Es aquel en el que se recomienda tener reposo en una habitación oscura y silenciosa,
tener la cabeza elevada en 30 grados, aplicar frío en la cabeza que mejora con la presión y ejercicios de relajación y meditación que lo que buscan es derivar el pensamiento hacia otros sitios que no sea el dolor. En cuanto al tratamiento de la cefalea en racimo o cefalea acumiada, también lo podemos dividir en dos: aquel tratamiento que se da durante la crisis migrañosa o de ataque, o aquel que se da de forma profiláctica. El tratamiento de ataque es oxígeno al 100% o, en casos muy graves, sumatriptán inyectable subcutáneo, nunca oral porque los ataques duran muy poco. El tratamiento profiláxico es verapamilo, litio, pronisonona, topiramato o pregabalina. Solamente se da profilaxis en los clústeres crónicos, cuando no hay periodo libre de dolor. El tratamiento de las cefaleas tensionales durante el ataque se intenta evitar el tratamiento con fármacos. Solamente si se necesitan se pueden utilizar analgésicos como ibuprofeno o naproxeno. El tratamiento profiláctico son antidepresivos tricíclicos como por ejemplo la amitriptilina. Hola Paula, mira, con respecto a tu consulta, hoy en día ya se habla bastante sobre cómo las cefaleas primarias afectan la vida diaria de las personas en lo social y laboral. Incluso, la agencia de noticias Telam, en una publicación del 2019, afirma que el 60% de las personas con migraña severa pierden en promedio una semana de trabajo. También, algo muy importante es que en el 2014, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de su Dirección de Salud y en conjunto con la jefatura de la sección de cefaleas y algias craneofaciales del Servicio de Neurología del Hospital de Clínicas, realizaron una jornada donde se plantean todos estos temas y comienzan a hacerlo a partir de una encuesta realizada por el Hospital de Clínicas, que muestra cómo son muchas las personas afectadas con esta dolencia y los problemas que acarrea. De 2.036 casos en todo el país, el 92% afirmó padecer de cefaleas, el 10% de padecerla frecuentemente, es decir, 50 crisis o más en el año, y además un 94% necesitó faltar al trabajo entre 1 y 5 veces en el año. Un 82% de ellos se automedica, lo que remarca la importancia de la concientización sobre esta patología a sabiendas de que esto puede empeorarla. En la jornada se planteó el tema desde diferentes puntos de vista, por ejemplo, desde la sala de emergencia, donde los estudios complementarios de neuroimagen no siempre están disponibles de inmediato, lo que retrasa la evaluación del paciente. A su vez, se ve un déficit en las opciones de tratamiento específico, como es el caso de los triptanos subcutáneos, y también estos pacientes necesitan un ambiente en penumbra y silencioso para obtener el beneficio del tratamiento, algo prácticamente imposible de lograr en una guardia. A esto se le suma el déficit formativo por parte del equipo médico en la atención inicial de los pacientes con cefalea. También se plantearon dificultades desde el consultorio, como son que en la farmacia, en este caso del Hospital de Clínicas, no siempre cuentan con los fármacos necesarios para hacer frente a la demanda, o estos son genéricos y de inferior calidad, obteniéndose menor eficacia. Otro tema es el caso de los pacientes con cefalea crónica, con abuso de medicación sintomática, los cuales deberían ser internados para hacer un lavado de la medicación que genera la cefalea de rebote por abuso y recibir atención en caso de crisis de retiro de drogas e iniciar un tratamiento preventivo. Pero estos casos no son considerados como motivo de internación en hospitales públicos, obras sociales o prepagas. Las personas con tu problema no son derivadas correctamente desde un primer momento a un servicio de neurología, sino que van pasando por las diferentes especialidades intentando encontrar una respuesta sin obtener un diagnóstico y un tratamiento oportuno, y se ven obligadas a vivir durante décadas con un dolor crónico y limitante, y ante la falta de mayores respuestas profesionales, a abusar de analgésicos. Incluso la Organización Mundial de la Salud declara que la principal causa que complica la atención eficaz de la cefalea es el desconocimiento por parte del personal médico. Por todo esto, se presentó un proyecto de ley en el Congreso Nacional y que se transforme en ley cumpliría el objetivo de poner de relieve que una cefalea primaria es una enfermedad, lo cual permitirá abordar con mejores herramientas la problemática sanitaria. Este proyecto de ley tiene por objetivo garantizar la cobertura de los tratamientos médicos, la asistencia clínica, farmacológica, como es la oxigenoterapia domiciliaria y la cobertura de triptanos, y todas las prácticas integrales a las personas afectadas con cefaleas y algias craneofaciales primarias. La norma también fomentará que se lleven adelante acciones tendientes a la investigación y educación de la enfermedad en nuestro país. Este proyecto se presentó en agosto de 2013 y en 2014 obtuvo media sanción del Senado y pasó a Cámara de Diputados.
La primera vez que me diagnosticaron migraña fue hace 15 años. Supuse que era un dolor de cabeza normal, fue tan intenso y tan prolongado que ahí empecé a pensar que se trataba de otra cosa. El síntoma más común es lo que le llaman los médicos aura visual, que es esa mancha luminosa en la visión. Una vez que empieza es muy difícil pararlo, te inhabilitan, no puedes hacer ningún tipo de actividad. En mi caso es hormonal, el ciclo de la mujer, y se agrava frente al estrés. Mis migrañas tienen esta cosa que es el aura, que me afecta la visión. Es imposible no traerlo a la actividad laboral. Otros te dicen, no sé lo que es un dolor de cabeza. Leer, imposible. Ver la tele también. Confiar en el especialista al que estén concurriendo y seguir esos consejos. Sufro de migraña desde que tengo 6 años. Generalmente a mí me sucede en el ojo izquierdo y ya ahí ya vienen las náuseas, los vómitos. Te desespera porque no podés manejar el dolor. Lo único que querés es estar sola en un lugar oscuro donde nadie te moleste. Silencio total. No importa lo que tome, no importa en qué momento lo agarre, nunca se me pasa. Te molesta la luz, te molestan los sonidos, hay ciertos olores que a veces también te molestan. Muchos de los miembros de mi familia sufren migrañas también. No sé, creo que la migraña se trata de empatía, de entender el dolor del otro y tal vez entender que es una enfermedad. No todas las empresas están preparadas para contener a una persona que tiene migraña y que tiene un dolor tan fuerte. Lo sufro más o menos 3-4 veces por semana. Lo más importante que es que me acostumbré mucho es salir siempre con la pastilla que me ayuda a que se me pase el dolor. El alcohol, las temperaturas, el estrés y las comidas. No puedo saltear comidas. Me afecta lo que esté haciendo en el momento, digamos, o lo que tenga planeado ese día. Y cuesta mucho entender que sea algo que de verdad uno lo sufre. Me hubiera gustado no tenerlo. El dolor de la migraña lo siento como si fuera una herida que tengo dentro del cerebro. Solo me calma al final estar en silencio, en la oscuridad. Por más que te tomes algo, es raro que pase. No entienden la gravedad. Creen que es un simple dolor de cabeza y no es así. Es algo que necesita un poco más de atención y un poco más de cuidado. Luego de un episodio donde yo noté que no era un dolor de cabeza más, fui a hacer una consulta al neurólogo, primero a mi médico de cabecera, después a un neurólogo, y empezamos con una terapia farmacológica inmediata. Quizás con un remedio simple y sencillo lográs que se achique el periodo, se achique la regularidad. Me dijo en su momento que si eso no resultaba, ahí eventualmente hacíamos un diagnóstico por imágenes. Por suerte no fue necesario. Como paciente migrañoso o con frecuentes dolores de cabeza, mi sugerencia en general, obviamente, lo mejor es hacer una consulta inmediata a un médico, pero fundamentalmente tratar de afrontarla de alguna manera y que los episodios sean mucho más esporádicos.